Hola asesinos, bueno, me acabo de acabar Everything is Illuminated del autor Jonathan Safran Foer. Me ha sorprendido muchísimo esta novela, la verdad es que es de estas novelas que son diferentes a otras cosas que te has leído. Tiene un estilo muy propio, un estilo muy marcado, una estructura muy interesante y si te gusta la literatura la vas a disfrutar porque no encaja en los típicos cánones literarios. No es un clímax, anticlímax, clímax, anticlímax, sino que tiene una historia mucho más interesante en la que indaga muy bien en los personajes. En principio la estructura en apariencia es simple, es la típica historia de un viaje. La novela en efecto narra un viaje físico, hay tres personajes que se pasan la novela viajando, pero también es un viaje hacia el interior de la memoria, de los sentimientos, de las relaciones personales entre estos personajes y de estos personajes con la familia y con sus raíces personales. Como habréis leído, todo gira en torno al personaje americano, a Jonathan Safran Foer, que tiene el mismo nombre del autor, que viaja a Ucrania, necesita unos guías de viaje, con lo cual contrata una agencia. El hijo, también joven, de unos 20 años de su edad, ucraniano, es el que le hace de guía, porque es uno de los pocos que sabe hablar inglés más o menos bien, y se llevan como conductor, porque no puede conducir, se llevan a su abuelo que está medio ciego y a la perra. Bueno, estos cuatro personajes la verdad es que son como el núcleo central de la historia y hacen un triángulo de personajes muy curioso, muy atractivo y durante el viaje, como en todas las novelas de viaje, tienen la oportunidad de intercambiar muchos sentimientos y de conocerse a sí mismo. La situación es muy graciosa porque los personajes son muy graciosos, también por el hecho de que el abuelo no puede hablar inglés con el americano, sino que todo lo tiene que traducir a través de Alex, del chico ucraniano, con lo cual hay muchos malentendidos, también hay un contraste de las dos culturas, de cómo se hacen las cosas en Ucrania, con lo cual esta parte de la novela es muy divertida. El nivel de inglés de Alex es bastante malo, sobre todo al principio de la novela, aunque si os dais cuenta va mejorando a través de la novela. Es un inglés malo, utiliza algunas palabras que no son del todo correctas, que las repite mucho, hace todo muy gracioso, muy interesante. El personaje de Jonathan es un poco invisible, quizás es el personaje es un poco como el narrador, está ahí para documentar lo que pasa, pero no es la persona que tiene un peso en la novela, todo el peso recae en Alex y en su relación con el abuelo y por supuesto en la historia que ellos van descubriendo. En paralelo con este viaje personal de estos tres personajes está la recolección de memorias y la recolección de histórica que hacen o la investigación que hacen durante el viaje. El objetivo del viaje es entender cómo es que el abuelo de Jonathan salvó la vida durante la invasión nazi de su pueblo, un pueblo que por cierto ha desaparecido. Y el tema de la desaparición de las personas olvidadas y sobre todo de la desaparición histórica es algo que tiene mucho peso durante la novela. Todo el viaje se trata de encontrar un pueblo que literalmente ha desaparecido, que los nazis eliminaron y que no está ahí y del cual no hay registros, con lo cual para ellos es muy difícil encontrar ningún tipo de documentación que relate pues qué pasó con sus familiares. A partir de ahí el autor Jonathan está escribiendo sobre la historia de su abuelo a través de diferentes datos y en los fragmentos en los que se habla del pasado, de la historia de sus familiares, de sus ancestros, si os dais cuenta el estilo literario cambia totalmente. Ya no es realista, ya no es divertido, es un lenguaje mucho más enrevesado y cuando lo lees te cuesta más llegar a ello. ¿Por qué te cuesta más llegar a ello? Te cuesta más llegar a ello porque lo que te está narrando no es algo que está pasando en ese momento, sino que es un fruto de las memorias, de las historias recolectadas y te cuesta como lector entender lo que está pasando porque el autor te está dejando claro que son cosas históricas, que estás viendo algo en la historia y como todo lo que pasó en la historia y que se recolecta a través de diferentes documentos, pues se narra o es más difícil, más intangible, más difícil de entender. Si os dais cuenta, también las historias que explica sobre el pasado, algunas de ellas son muy surrealistas o no son demasiado realistas. Quizás la más marcada es la del abuelo de Jonathan, el chico que con 10 años se prostituía o tenía sexo con señoras muy mayores, ¿no?
Esta historia no tiene ningún sentido, esta historia seguramente, esta historia no tiene aspecto de ser real, pero sin embargo está ahí y es porque estas historias que explica no son historias que necesariamente hayan pasado, sino que son recolecciones de la historia, son memorias, son historias, son leyendas que hay sobre las personas y por eso el autor se permite explicar todas estas historias sobre su familia que son tan reales, porque se sobreentiende que estas historias no están basadas en hechos que el personaje Jonathan haya encontrado para recolectar estas historias, sino que son basadas en historias que han oído, en leyendas, en cosas que otras personas les han dicho de viva voz. Por eso toda la historia que él va recolectando es tan irreal. Otra situación que es muy irreal es la del marido de Boz, al cual le cae una sierra en la cabeza, se le queda clavada y el hombre pues vive con esta rueda de sierra clavada en la cabeza y en algunos momentos tiene episodios de agresividad y luego al instante pues cambia y es una persona súper amable, ¿no? Estas historias no tienen sentido, no parecen historias reales, pero sí que tienen mucho el aspecto de las historias que al pasar de boca en boca se hacen cada vez más surrealistas hasta que acaban siendo en cosas de estas. Como decía, los personajes están todo el rato yendo por una búsqueda interior. El abuelo, por ejemplo, se enfrenta a la realidad de su propia historia, se enfrenta a los fantasmas de su historia y al final el hecho de desempolvar su historia, de reconocer lo que ha pasado antes y cómo él de alguna manera fue o cree que fue culpable de la muerte de su mejor amigo, le lleva al suicidio. Aunque el suicidio del abuelo es algo que también queda bastante turbado y que no se acaba de entender demasiado. ¿Es el peso del pasado lo que le ha hecho suicidarse? ¿Es el hecho de que no quiere que la familia, una vez que el hijo pues echa al padre, que se haga cargo de él y por eso se suicida? ¿Por qué lo hace? Tampoco se acaba de entender mucho, supongo que cada persona tendrá una interpretación. La relación de Jonathan y Alex es una relación apabullante y muy curiosa. De hecho, el personaje de Alex es un personaje muy bien trazado. La imagen que da al principio es la del típico chico chulito, engreído, adolescente que se piensa que lo sabe todo, y a lo largo de la novela este personaje notas cómo va madurando y lo notas en dos cosas. Primero lo notas en su inglés, el inglés va mejorando mucho, y segundo lo notas en que es mucho más modesto con las cosas. En algún momento pues dice que las cosas de las que presumía pues básicamente eran mentira. La razón de eso es porque el chico está evolucionando y pasa de ser un chico que explica maravillas del mismo y con unos sueños de viajar a América totalmente irreales a tener una conciencia de la realidad y un pesimismo más típico de una persona madura. Al mismo tiempo también queda un poco en vilo el hecho de si este personaje es gay y si ha tenido una relación de amor con Jonathan. Al principio lo admira totalmente y en algún punto le declara su amor por carta. Tampoco queda demasiado claro si realmente está enamorado de Jonathan, aunque en la carta es bastante explícita por el tema de que su nivel de inglés no es demasiado bueno. Pero la reacción que tiene con Jonathan, el hecho de que lo admire tanto, que le llame el héroe, el héroe, el héroe, y en algún momento pues se enfada totalmente con Jonathan y dice que no quiere saber nada más de él, esto recuerda bastante a la relación que tienes con tu primer amor y con un poco con los sentimientos de negación ante ti mismo y ante este amor. Con lo cual es un personaje muy curioso y que realmente está lleno de diferentes ángulos y de diferentes detalles de su personalidad. El final de la novela, no sé lo que os ha parecido, pero yo lo encuentro que es un final crudamente realista. Es decir, los autores se embarcan en todo este viaje para al final ver que la historia de sus antepasados pues no es nada espectacular. De hecho, ni siquiera la resuelven totalmente, ni siquiera llegan a encontrar a Agustín, o no saben seguro si Lista es Agustín o no. La historia del pasado queda muy en el aire y lo único que hacen desempolvando este pasado es un poco desembocar en el suicidio del abuelo. Por otro lado, los personajes, el personaje de Alex pierde sus sueños, el personaje de Jonathan básicamente vuelve a Estados Unidos y da la impresión de que un poco se olvida de la historia
y la relación, la amistad entre Alex y Jonathan, incluso el amor parece que de alguna forma se rompe, con lo cual es un final muy desembocado a aceptar la realidad cruda del momento y a dejarse de historias. Y el clímax, quizás, o el momento culminante es cuando Alex se enfrenta a su padre y le pide que se vaya de casa. Esto cierra la novela, hace que haya un cambio muy crítico en los personajes. El personaje de Alex ha pasado de ser un niño a ser un adulto, y con esto de echar al padre a casa es un símbolo muy claro de que está tomando el papel de su padre, con lo cual es un símbolo muy claramente de que está pasando de la juventud a ser un adulto plenamente y a encargarse de su familia. La muerte del abuelo también es un símbolo del paso de la vejez a la muerte, y el final del libro realmente es un paso de golpe, una evolución, un salto en la evolución de estos personajes, en las que el narrador curiosamente pues desaparece, Jonathan desaparece, el personaje de Jonathan es el único que no se cierra, y eso pues da a entender un poco que el rol de este personaje en la novela no era otro que el de simplemente ser un narrador, un hilo conductor de toda la historia. Bueno, así pues, no puedo más que recomendaros esta novela, Everything is Illuminated. Me la he leído en inglés, y si habléis inglés os recomiendo que la leáis en inglés, porque es el lenguaje en el que el autor la escribió. Hay una película también que no he visto, me acabo de enterar ahora de que una película que hizo el Wood, con lo cual pues la veré también con mucha atención. Por el tráiler me parece que, como en todas las películas, pues bueno, pues cogen la parte más mainstream del libro. Creo que es una novela bueno, creo que vale la pena leer la novela, porque hay muchas cosas que no veo cómo se pueden trasladar a la película. Creo que es una novela que para vosotros pues va a ser un descubrimiento del viaje interior. Creo que es una de estas novelas que realmente también es un viaje hacia el interior, no solo de los personajes, sino del lector. Es una novela que ayuda mucho a reflexionar, tiene una estructura muy chula, y es de estas novelas bueno, pues que se quedan ahí dentro, que no son simplemente un entretenimiento, sino que te llegan al alma, con lo cual pues estoy muy contento de haberla leído. Ha sido un viaje fascinante que seguro que dentro de muchos años pues volveré a leerla otra vez, porque ya sabéis que cuando tú lees una novela a diferentes edades pues la percibes de una forma diferente, con lo cual creo que es una novela muy interesante para releer al cabo de muchísimos años. Así pues, totalmente recomendada, Everything is Illuminated. Gracias, asesinos, que tengáis un día illuminated. Magnífico. Adiós.